Bueno, pues hoy tenemos la suerte y el honor de contar entre nosotros en la Fundación Gustavo Bueno para grabar este teatro crítico que en el fondo aborda un tema filosófico importante, por lo menos importante para mí y para muchos que trabajamos en la Fundación, que es el del problema de la psiquiatría actual y cuál es su estatuto nosiológico, cuál es su estatuto de veracidad, diríamos, en términos clásicos de filosofía clásica, cuál es el estatuto, digamos, de certeza y de validez, ¿no? Puesto que vivimos en una sociedad ya desde hace más de 100 años tecnocientífica en el mundo occidental, ¿no? Y hoy contamos aquí con el doctor don Javier Álvarez, del que voy a dar una pequeña reseña histórica. Yo creo que naciste en 1950, ¿no? En León. Sí, Corrígeme sí, si me equivoco, en Ponferrada. en Ponferrada. Ujú, Bueno, buena tierra, ujú. de buen cocido. Licenciado en Medicina en 1973 y doctor en Filología Española en 1996 y también en Medicina en 1998. Y por lo que tú me has contado, pues tenemos ya una buena relación desde hace tiempo. Ejerció como psiquiatra holístico. Después me explicarás qué significa esto de holístico, ¿eh? Desde la filosofía sabemos lo que es, pero mucha gente posiblemente no sepa lo que significa una concepción holística de la ciencia. Durante 40 años en el Complejo Asistencial Universitario de León. Y los últimos 8 años, hasta tu jubilación, creo que en 2015, Ujú. como jefe del servicio de psiquiatría de dicho centro. Sí. Actualmente, ya jubilado, vienes dedicándote a tareas de voluntariado en una asociación que tú mismo has creado en el mismo 2015, titulada Nueva Psiquiatría, que precisamente pretende abordar los problemas que tienen hoy día muchos pacientes que están empantanados en tratamientos, pero cuyas biografías han quedado ahí ancladas y no van ni para adelante ni para atrás, ¿no? Ujú. También te has interesado por un tema muy importante, además importante desde el punto de vista de la filosofía, que es la relación entre los cuadros psiquiátricos, como pueden ser la depresión, o neurológicos, como pueden ser las epilepsias, y lo que tradicionalmente en nuestra tradición católica, bueno, católica y cristiana en general, se han llamado pues, los éxtasis místicos, las experiencias místicas, ¿no? Eres autor de Mística y Depresión, San Juan de la Cruz, Editorial Trota, Madrid 1997, Éxtasis sin fe, también en Editorial Trota, Madrid 2000, Una nueva psiquiatría, Arts Graphics de Bobalá en Lleida, en Lérida 2019, y Psiquiatría y Espiritualidad, El enigma de San Juan de la Cruz, editado también recientemente en Amazon en 2024. Bueno, yo voy a hacerte una serie de preguntas y después, pues nada, que fluya el diálogo, pues como suele suceder en filosofía, por donde nos lleve el tema, por donde nos lleve Rocinante y Rucio, como diría Cervantes, ¿no? Por donde nos lleve el tema. Primero, Javier, yo quería preguntarte, bueno, ya que eres fundador de ello, ¿qué es y qué es lo que pretende Nueva Psiquiatría? Bueno, casi lo has dicho tú ya. Eh, Nueva Psiquiatría es una asociación que nace en el año 2015, a finales del 2015, y nace fundamentalmente para denunciar el estado en que se encuentra la psiquiatría actualmente en el mundo occidental. Eh, un estado catastrófico, lo iremos viendo poco a poco, lo califico de catastrófico, y nace para denunciar esa deriva que ha tomado la psiquiatría desde el año 1980 y para ayudar a las personas que han quedado atrapadas en esa deriva, que han quedado cronificadas y estigmatizadas de por vida en esa deriva de la psiquiatría actual. Básicamente es eso, lo has resumido tú mejor que yo. Bueno, pues gracias, Javier. Seguiremos hablando de ello. Es un tema que Mm, me interesa mucho. Mira, todavía hoy acabo de leer un libro, un libro hecho desde la directiva materialista, ¿no? De un compañero mexicano, Iván López Rincón, esbozo de un análisis materialista de la psicología, donde se llega a la tesis, unas tesis que ya ha defendido aquí en España Marino Pérez y Juan Bautista Fuentes Ortega, que es catedrático en la Complutense, que se dedicó muchos años a cuestiones de historia de la psicología y filosofía de la psicología. Bueno, la psicología no es una ciencia, no es una ciencia cerrada, tal y como nosotros la entendemos, como mucho es una técnica conductual que en la interacción con el paciente pues, puede permitir cambiar ciertas contingencias hasta donde se puede, pero no es una ciencia cerrada como lo es la matemática ya con Euclides, porque Euclides es el primero que tiene un sistema, ¿no? El famoso sistema de los elementos,
o la química o la física a partir de Newton, por ejemplo, ¿no? Bueno, vosotros sabéis mucho más de epistemología de las ciencias que yo. Yo hablaré desde el punto de vista de mis conocimientos, de mi experiencia de la psiquiatría y cómo ha ido evolucionando y por qué se ha producido esa deriva y las consecuencias de esa deriva. Sí, pues por eso te iba a preguntar. Yo te iba a Sí, preguntar precisamente por eso, que dada la deriva de los últimos 40 años, que, bueno, tú lo has dicho, afecta a mucha gente, pues yo lo veo en mi mismo entorno, aquí en un pueblo pequeño como el Langreo, pues hay un centro de salud mental y mucha gente está muy descontenta, porque dicen, oye, yo tengo un hijo con este cuadro, tengo un marido con depresión y no mejora, no solamente no mejora, sino que va peor, el médico se desentiende, después los médicos evidentemente van itinerando porque van buscando acercarse a sus domicilios, entonces estaba con este tratamiento, ahora llega otro, me lo cambia, no mejora. Yo te iba a preguntar, ¿cuáles son para ti los principales hitos de la evolución de la psiquiatría en los últimos 100 años? Pues, por ejemplo, desde Jasper para acá, desde Janet, desde Charcot, desde Freud, bueno, desde Kraepelin, porque claro, tú sabes mucho mejor que yo que ha habido siempre dos grandes tradiciones, la tradición francesa, en Europa digo, ¿no? Y la tradición, digamos, germánico-vienesa, por supuesto también con las aportaciones inglesas, ¿no? Pero que tampoco había una unificación. El concepto como tú bien sabes, el concepto de esquizofrenia, por ejemplo, es un constructo, como también estudia José María Álvarez en su tratado, y eso que él es lacaniano, pero hace un estudio muy exhaustivo de cómo se va construyendo piedrita a piedrita una noción como esquizofrenia. Porque antes se hablaba de otras cosas, se hablaba de demencias precoces, o sea, había muchas escuelas y muchos autores encontrados, ¿no? No hay que olvidar que Francia y Alemania tuvieron dos guerras mundiales bueno, y que eso también influía mucho en la manera de entender la ciencia. Entonces yo quisiera que, ya sé que es una pregunta muy amplia, que me citaras esos principales hitos. los principales hitos de la psiquiatría en el siglo XX, pues es muy amplia, como tú dices, la pregunta, pero bueno, a mi modo de ver, el siglo XX en psiquiatría, quizá la figura más destacada, al inicio del siglo XX aparece el psicoanálisis de Freud, ¿no? Freud era un neurólogo con una formación biologicista, pero tuvo el acierto de centrarse en el inconsciente y desarrolla su teoría psicoanalítica. Y yo creo que este es uno de los, bueno, hasta finales del XIX, pues estaban las figuras que tú dices, ¿no? La psiquiatría alemana, la psiquiatría francesa, los grandes autores de la psiquiatría clínica de finales del XIX. Eh, bueno, era una psiquiatría que intentaba buscar cuadros, cuadros psicopatológicos eh, eh, que respondiesen a una fenomenología determinada, es decir, cuadros que se repitiesen siempre de la misma manera y tratar de averiguar el origen médico de esos cuadros. Eso a día de hoy no se ha cumplido, eh, siguen siendo hipótesis, pero bueno, volviendo al siglo XX, pues yo creo que el siglo XX está marcado por el psicoanálisis, y más que por el psicoanálisis, por las escuelas psicoanalíticas o las escuelas psicoterapéuticas, podemos llamar que nacen del psicoanálisis, sobre todo las psicoterapias humanísticas, las psicoterapias. Yo de filosofía sé poco, Miguel Ángel, y puedo confundir holístico con humanista, pero Holos creo que es conjunto, global No. y humanista. Es decir, a partir del psicoanálisis, sobre todo en Estados Unidos, en los años 40, en los años 50, en los años 30, 40, 50, en Estados Unidos surge una psiquiatría eh, francamente humanista, en la que se deja un poco de lado el posible biologicismo de los trastornos mentales y se carga el peso
del posible origen de los trastornos mentales en factores biográficos, en factores psicológicos, en factores más humanistas. Y bueno, ahí hay una serie de autores, tanto psiquiatras como psicólogos, pues yo que sé, Frieda Fromm-Reimann, Eric Fromm, Carl Rogers, Irving Yalom, es decir, toda una serie de psiquiatras y de psicólogos que elaboran una teoría psicológica o psicógena sí, o ambientalista de los trastornos mentales. Y da lugar a una psiquiatría bastante más humanista bueno, y eso desgraciadamente se va a perder hacia el año 1980. Yo pongo ahí la fecha porque creo que ese momento es clave para la evolución de la psiquiatría. De una psiquiatría con alma, como preconizaban todos estos autores humanistas, se pasa a una psiquiatría sin alma y en la que solo se contempla el cuerpo, lo biológico. Y bueno, esa psiquiatría viene mediada en gran medida por los manuales diagnósticos que se ponen en boga a partir del año 1950. Y de eso te iba a preguntar yo ahora, Sí. de eso te iba a preguntar yo ahora, precisamente para matizar más la pregunta anterior, porque mucha gente lo desconoce y está atrapada precisamente en ese mundo, y entonces la pregunta ahí va a ser, bueno, amplia también, pero más concreta. ¿Qué son y para qué se supone que sirven los manuales DSM, los manuales de diagnóstico, que yo creo que se vienen editando desde 1950? Uno de los más ya conocidos en España en el año 70, del año 70-80 era el DSM-3, o sea, la tercera versión, pero ya estamos en el DSM-5. Y desde el DSM-3 al DSM-5, como ya le denunció también Marino Pérez en su obra La invención de los trastornos mentales, ya veremos después la diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental, si es lo mismo, estamos confundiendo términos o estamos anegando el género en la especie, como decimos en filosofía, ¿no? Si es lo mismo género, si es lo mismo, igual que en biología no es lo mismo género y especie, pues no es lo mismo el trastorno que enfermedad. En todo caso es, ¿para qué surgieron? ¿Cuál era la finalidad originaria, prístina, diríamos? Y si era inocente o no lo era, ¿y en qué se han convertido esos manuales? Porque vamos por la quinta versión y no es lo mismo que, bueno, pues eso, parece algo de sentido común, ¿no? Si a alguien le diagnostican pues un cáncer de páncreas, con lo grave que es eso, porque generalmente el cáncer de páncreas se asocia a poca esperanza de vida, el diagnóstico va a ser igual a través de una serie de aparatos, de relatores científicos, como decimos en filosofía de la ciencia, pues en París, en Londres, en una buena clínica de Lisboa, en cualquier lado. Sin embargo, pues hay conceptos que en psiquiatría no, o sea, también están cambiando los conceptos. Hoy día, por ejemplo, el espectro de los trastornos de personalidad se ha multiplicado, cuando antes prácticamente estaba resumido pues, a las aberraciones o a las psicopatías, al trastorno antisocial. Sin embargo, el concepto de neurosis, que era un concepto clave en la tradición psiquiátrica tradicional, sobre todo la polaridad y la oposición neurosis frente a psicosis, pues un día se ha diluido en lo que se llama el mundo de los trastornos de la personalidad, el mundo de los trastornos de la ansiedad, y hemos pasado de 100 y pico trastornos a casi triplicarse el número de trastornos. ¿Cómo es eso posible si es que supuestamente los DSM son científicos? Y digo supuestamente, tú ahora lo vas a explicar. ¿Son científicos o no lo son? ¿Para qué sirven? ¿Con qué finalidad? Y sobre todo, ¿en qué se han convertido en Europa también? ¿Cómo esa visión americana ha llegado a Europa? ¿Qué función tenían en Europa y qué función tienen, o sea, qué función tenían en Estados Unidos y qué función tienen ahora en Europa? Bueno, yo creo que los sistemas diagnósticos, los manuales diagnósticos nacen, no sé si inocentemente o ya con una intención, con una doble intención, pero nacen con el pretexto de, que se parece bastante lógico, de unificar la terminología que se está utilizando en los distintos países. Eh, En el año 1950 me parece que se celebró el primer Congreso Mundial de Psiquiatría en París y bueno, se constata que lo que unos llaman de una manera, otros lo llaman de otra, que lo que unos conciben, pues yo qué sé,
La psicosis maníaco-depresiva se llamaba psicosis maníaco-depresiva, se llamaba locura circular, se llamaba locura de doble forma, y según lo presentase un autor americano, o lo presentase un autor francés, o un autor alemán, pues variaba el mismo concepto. No tenía los mismos contenidos según quien lo estuviese analizando. En definitiva, el pretexto fundamental para crear los manuales diagnósticos era unificar el lenguaje y los conceptos que fuesen los mismos en todos los territorios, para que se pudiesen hacer trabajos y estudios a nivel internacional. Ese es el pretexto con el que nacen. Y bien, cumplen su cometido. Yo me voy a centrar ahora en el DSM, que creo que es el que ha actuado de una manera más pérfida, más nociva para la psiquiatría. Cumplen su cometido el manual del DSM-1, que se publica en el año 1950. Creo recordar que en el 50 contemplaba 105 trastornos psiquiátricos mentales. Y el DSM-2, pocos más. Y el DSM-1 y el DSM-2, el DSM-2 se publica hacia el año 60 o 60 y pico. Esos dos, bueno, lo único que hacen es describir de una manera genérica y aséptica los distintos cuadros psiquiátricos que se habían ido individualizando a lo largo del siglo XIX, y sin más. Y con respecto al diagnóstico, pues lo único que decían era que el diagnóstico quedaba a criterio de clínicos con suficiente formación para hacerse ellos un juicio diagnóstico. Pero no imponían la forma no imponían el método, la manera de hacer el diagnóstico. Pero en el año 1980 se publica el DSM-3, que para mí es donde empieza la deriva psiquiátrica terrible que tenemos, y a ver si luego podemos hablar un poco de ella. En el DSM-3 se da un paso, el DSM-3 tiene, a mi modo de ver, tres grandes errores. El primero que obliga ya al profesional a hacer un diagnóstico, le obliga a hacer un diagnóstico, porque hasta entonces no era obligatorio hacer un diagnóstico. El diagnóstico no es importante, no era importante. Lo importante era establecer una relación terapéutica, con una relación de ayuda con la persona, con el cliente, con el paciente. Pero el DSM-3 ya te obliga a hacer un diagnóstico. Y además te dice cómo tienes que hacerlo. Y te da, por ejemplo, para diagnosticar una esquizofrenia, pues te da un listado de 10 o 15 síntomas, 15 comportamientos, 15 modos de comportarte o de pensar o de sentir. Y de esos 15, si el paciente reúne, yo no recuerdo las cifras exactas, pero si reúne, por ejemplo, 8 de los 15 que te dan, tienes que diagnosticar una esquizofrenia. Ya tienes que diagnosticar una esquizofrenia. Claro, esto es un cambio radical de la manera de ejercer la psiquiatría, porque hasta entonces al psiquiatra, al menos en mi experiencia y formación, al psiquiatra no le importaba tanto el diagnóstico como conocer lo que le pasaba a esa persona. Pero a partir de ese momento lo importante ya es el diagnóstico. A partir de ese momento lo importante es poner un diagnóstico. Es decir, lo importante es ver si de lo que te va contando el paciente encuentras los 7 o 8 síntomas que te permiten diagnosticar una esquizofrenia. O encuentras los 5 o 6 rasgos que te permiten diagnosticar un trastorno bipolar. Ese es el primer gran fallo del DSM-3.
El segundo gran fallo del DSM-3 es que, y aquí ya se empieza a ver una intencionalidad poco inocente, el segundo gran fallo del DSM-3 es que facilita enormemente los diagnósticos, es decir, abre la manga, es manga ancha para hacer diagnósticos. Lo que antes para diagnosticar una psicosis maníaco-depresiva era necesario, eh, era necesario que hubiese una fase maníaca clara y una fase melancólica clara, que hubiese una alternancia de fases maníacas y fases depresivas y fases melancólicas. La melancolía es un tipo de depresión específico que estaba bien delimitado ya a finales del 19. Tenía que haber una alternancia de esas dos fases. Bien, pues en el DSM-3 basta con que tengas una fase maníaca para que ya se te pueda diagnosticar una psicosis maníaco-depresiva. Ya no se diagnostica una psicosis maníaco-depresiva porque en el propio DSM-3 le cambian el nombre y le llaman trastorno bipolar. Pero basta con que tengas una experiencia maníaca o maniforme para que se te diagnostique un trastorno bipolar, es decir, la antigua psicosis maníaco-depresiva. Consecuencia de estos dos fallos tremendos del DSM-3, pues la consecuencia más grave y más llamativa es que a partir del DSM-3 los trastornos mentales aumentan de una forma exponencial, de tal manera que a día de hoy el 60% de la población de Estados Unidos tiene criterios para ser diagnosticada de un trastorno psiquiátrico. El 60% de la población de Estados Unidos tiene criterios para ser diagnosticado de un trastorno psiquiátrico. No voy a entrar en detalle de cómo se fue estudiando esto, porque nos alargaríamos demasiado, ¿no? Pero, y al mismo tiempo, a día de hoy, el 20-25% quizás ya, o quizás ya el 30% de la población infantil de Estados Unidos tiene criterios para ser diagnosticada de un trastorno psiquiátrico. Es decir, el 20, 25, 30% de los niños de Estados Unidos ya están psiquiatrizados, cuando en el año 1950 no estaba psiquiatrizado prácticamente ningún niño. Estos son los dos grandes terremotos de la psiquiatría actual. Este es uno de los grandes problemas de la psiquiatría actual, la psiquiatrización masiva que se ha producido de la sociedad occidental. Porque lo que estoy diciendo de Estados Unidos es válido para Europa, es válido para todos los países desarrollados, son las mismas cifras. Bueno, con esto creo que digo bastante. Con respecto al perjuicio que nos ha causado el sistema DSM. ¿Se me escapa alguna cosa? Sí, bueno, ¿cómo evolucionó después a peor, según tú, en el DSM-4 y DSM-5? Es decir, ¿cómo está la cosa ahora? Porque Bueno, en el DSM, ahí ahora hay estoy dando ya, evolución. ahora estoy dando ya las cifras de psiquiatrización actuales. Todavía el otro día leyendo, no sé, en Europa, los costes de la psiquiatría y de la salud mental se elevan a 400 billones de euros europeos, no de billones americanos, a 400 billones de euros europeos. Es decir, entre lo que se gasta en atender a los pacientes, entre las horas que se pierden de trabajo, entre lo que hay que dedicar a pensiones no contributivas o ayudas no contributivas, se gastan 400 billones de euros europeos. Bueno, esto no hay economía que lo pueda resistir y afortunadamente yo creo que este sistema se está hundiendo, se está hundiendo en un pozo sin fondo. Que yo creo que en ese sentido
se va viendo luz en el túnel. No sé qué más me preguntabas, Sí, yo te Eva. iba a preguntar también, sobre todo en el caso español, que cómo se produjo en España a raíz también de la transición. Pues claro, los componentes políticos siempre están presentes en la medicina y más en psiquiatría. Precisamente por eso el componente biológico y humanista que debería de tener. ¿Qué cambios han sido esenciales en el proceso de reforma psiquiátrica en España? Pues vamos, desde el modelo manicomial que podía haber en el franquismo hasta nuestros días. No solamente lo has estudiado tú, lo has estudiado muy bien también aquí en Asturias Guillermo Rendueles, ¿no? Que hablaba pues eso, de las falsas promesas psiquiátricas. Yo creo que en los años 70 había mucha gente que creía que cerrando los manicomios y llegando a una sociedad eso, entre comillas, utópicamente socialista, pues que ya estaba todo solucionado. Las cosas no solamente no han sido así, sino que, como tú acabas de explicar, han ido a peor porque ahora los diagnósticos se han multiplicado, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa. Entonces, en España, ¿cómo ha decidido todo esto en España y cómo fue la reforma psiquiátrica en España? Bueno, la reforma psiquiátrica en España, a mi modo de ver, fue más una reforma de fachada que de fondo, porque, bueno, sí, hubo algunos cambios importantes. Yo creo que fue hacia el año 1980 cuando lo que se llamaban residencias de la Seguridad Social, los hospitales de la Seguridad Social, crearon los primeros servicios de psiquiatría sufragados por la Seguridad Social. La psiquiatría no estaba cubierta por el seguro de trabajo. Sí, se introdujo la psiquiatría en los hospitales, eh, eh, que hasta entonces corrían a cargo de la beneficencia de las diputaciones, del siglo, de la primera mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XX, y sí, hubo ese cambio que fue importante. Se instauró la llamada psiquiatría comunitaria, es decir, en lugar del manicomio de beneficencia de las diputaciones, pues se crearon dispositivos dentro de la comunidad para que con la intención de que el paciente no fuese estigmatizado y separado y eliminado. Los manicomios se solían hacer en las afueras de las ciudades, es decir, se encerraba aquello como un gueto, como algo que no se podía, que no se podía saber, ni siquiera tener conocimiento de ello. Pero en el fondo no se consigue. Yo creo que fue un lavado de fachada, pero en el fondo el edificio sigue siendo el mismo, eh, con la circunstancia agravante de que se estaba poniendo en marcha, estaban apareciendo las consecuencias de los DSMs, y quien se llevó el gato al agua pues fue la psiquiatría biologicista, la psiquiatría con cuerpo y sin alma. Porque en España, y esto es importante decirlo, ya que me preguntas sobre España, en España hay dos asociaciones fundamentales de psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría y la Asociación Española de Neuropsiquiatría. La primera, la Asociación Española de Psiquiatría, es más biologicista, más de psiquiatría clásica, y la segunda, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que ha estado siempre ahí intentando luchar y mantener una psiquiatría más holística, más psicologicista, más humana, menos de diagnóstico y de biología, y más de contemplar a la persona y ver qué le pasa a la persona. Y esto yo quiero destacarlo porque a mí una de las cosas que me llamó la atención, Miguel Ángel, es que, yo no sé, yo debo ser un poco tonto, ¿sabes? Pero una de las cosas que me llamó la atención es que cuando empezó a llegar toda la hornada de psiquiatras nuevos formados con el DSM-3, todo el mundo se cayó, tanto los de la Asociación Española de Psiquiatría como los de la Asociación, la Sociedad Española de Psiquiatría, que son los clásicos, y la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que son los más vanguardistas. Todo el mundo se cayó, todo el mundo hizo oídos sordos, como si no pasase nada, y nos fuimos dejando invadir por esta oleada de psiquiatrización, y,
Y por eso yo te digo que a mí me parece que los cambios de la psiquiatría en España han sido más de fachada que de verdadero fondo. Pero bueno, yo quiero creer que dentro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría hay muchos psiquiatras que siguen luchando por una psiquiatría más humanista, más holística, más de contemplar a la persona, de salirse de los clichés ultrabiologicistas que padecemos ahora. Sí, en relación a eso iba a preguntarte por algo que está, bueno, que ha sido denunciado por muchos autores. El más conocido es Peter Gotze, y que, claro, pues utiliza la filosofía de Popper en última instancia. Y la pregunta es esencial, ¿no? Que es, bueno, ¿hay o no hay en la psiquiatría actual un reduccionismo, eso, biologicista que tiende a farmacologizar no solo lo que tradicionalmente se llamaban enfermedades? Tú antes hablabas de una enfermedad ya bien conocida a finales del siglo XIX, principios del XX, como era la psicosis maníaco-depresiva o la melancolía, lo que después se llamó depresión endógena, que ahora ya se llama depresión mayor, pero no todas las depresiones son iguales. Y entonces, pues en España ha habido intentos, pues yo qué sé, eso, Francisco Alonso Fernández hacía una clasificación tetramorfológica, ¿no? Pues depresiones endógenas o mayores, depresiones neuróticas, que después se llamaron mal llamadamente, si no lo he entendido mal, distimias, que es un concepto de lo más vago y oscuro, porque ahí cabe todo, depresiones, digamos, somatógenas, que son las que se generan precisamente por un hundimiento metabólico a fuerza de tomar muchos fármacos. Claro, una persona que tiene 80 años y está polimedicada, pues de colesterol, de ácido úrico, de la tensión y toma 15 pastillas al día, evidentemente eso tiene que afectar de alguna manera al metabolismo y al cuerpo, porque claro, somos un cuerpo y todo pasa por el filtro del estómago, del sistema digestivo, del hígado y cuando llega al cerebro algún efecto hará, ¿no? Y las depresiones, yo digo, pues siempre se ha intentado clasificar, ¿no? Porque, claro, entonces es mejor tener clasificaciones que no tener ninguna y medicar a eso, y medicar a voleo, que es lo que mucha gente siente. Mucha gente siente que la están medicando a voleo, que va a un psiquiatra y le dice una cosa, y como hoy día, y eso también hablaremos de ello, hace 40 o 50 años se hablaba de escepticismo en psiquiatría porque había muy pocos psicofármacos. Hoy día, y tú bien sabes cómo se trataba hace 50 o 60 años una crisis esquizofrénica, ¿no? Pues con bombas de insulina, etcétera, etcétera. Hoy día ha habido una implantación, o corrígeme si me equivoco, de las multinacionales farmacéuticas y hoy día lo que tenemos es un exceso, entre comillas, vamos a llamarlo exceso, de psicofármacos en los que el propio psiquiatra se pierde. Porque claro, se cree de ellos lo que traen los manuales. Entonces hay que ver si hay o no hay conflictos de intereses e intereses, digamos, puramente capitalistas de las multinacionales farmacéuticas por vender sus psicofármacos, ¿no? Yo conozco un poco el caso del mundo de las crisis, de las neurosis o el mundo de los trastornos por ansiedad y de las depresiones típicamente reactivas, ¿no? Hubo una época, tú bien sabes mejor que yo, y lo vas a explicar ahora, que existían los llamados IMAO, inhibidores de la monoamina oxidasa. Después, en los años finales de los 60 y tal, llegaron los tricíclicos, derivados de, bueno, tres anillos de benceno, derivados de la imipramina, la clomipramina, la desipramina, la mitriptilina. Pero después, a partir del 85, llegó el boom económico también y capitalista, porque cotizan las farmacéuticas, cotizan en bolsa, de los llamados inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Claro, eran selectivos porque tenían menos efectos secundarios que los anteriores, pero eso no significa que cambiaran la condición de la persona, ¿no? Y ahí tenemos, pues eso, una multitud, ¿no? La fluoxetina, que fue el primero, la sertralina después, la fluvoxamina, la paroxetina, el citalopram, después una cuarta generación que ya llegó en los 90, los tetracíclicos y los duales, inhibidores, digamos, a la vez selectivos de serotonina y noradrenalina. Es decir, que hemos pasado, pues eso, de unos cuantos trastornos, lo que tú decías, que aunque estaban mal ya, pero por lo menos en el DSM-3 parecía que estaba contenido, pero después el DSM-4 y DSM-5 ha dado lugar a la vez se ha producido en paralelo un gran desarrollo de la industria farmacéutica y hoy día tenemos pues una multitud tremenda de psicofármacos que hacen que muchos pacientes se acaben convirtiendo bueno, pues eso, en conejillos de indias, en pacientes itinerantes, en pacientes peregrinos que han pasado a lo largo de su vida por 20 o 30 tratamientos, lo cual es algo totalmente absurdo, ¿no? Y aparte de pernicioso para el cuerpo, porque claro, ningún fármaco es inocuo. La palabra fármaco viene del griego tofarmacón, ¿no? Que significa a la vez, dependiendo de la dosis, veneno o remedio. Entonces, esa
pléyade inmensa que hay hoy día de psicofármacos, en el fondo solucionan algo, cambian algo respecto a los viejos fármacos, por ejemplo, en el ámbito de las esquizofrenias, o es puro marketing comercial? A ver qué puedes decirnos sobre esto. Y sobre el reduccionismo, claro, si hay un reduccionismo o no lo hay. Porque tú citabas a dos tradiciones, ¿no? La tradición española de la Asociación de Psiquiatría y la Asociación Española de la Asociación de neuropsiquiatras. Entonces, bueno, pues, porque Neuropsiquiatría, sí. evidentemente, todo eso cualquier usuario lo sabe, el viejo manicomio ha sido cambiado por los centros ambulatorios de salud mental, donde uno tiene una cita, pues si es muy grave a la semana, pero normalmente cada 6 meses, una vez al año, te ponen un diagnóstico, te ponen un tratamiento y a ver si funciona. Y venga usted por aquí dentro de un año, o bueno, ahora a raíz de la pandemia, peor, llámeme usted por teléfono y dígame usted por ¿Cuál, teléfono cuál, cómo cuál está. es, cuál es, cuál es la pregunta? A ver Entonces si la yo me pregunta centro. es, no, son varias preguntas en una, es bueno, pues A ver, ¿hasta qué punto se ha impuesto el modelo eso, biologicista y farmacológico? Sobre todo si hay interés, si hay conflicto de intereses con las multinacionales farmacéuticas. se ha impuesto, sí, sí, se ha impuesto de forma casi absoluta. O sea, para encontrar hoy profesionales que se acerquen al paciente o a la persona para entender lo que le pasa a la persona y no para poner un diagnóstico, pues son raras excepciones. Y no solo por culpa del profesional, es que el sistema también lo ha favorecido, lo ha permitido. O sea, hoy, hoy a ver, en España es que a mí, en España, en las unidades de salud mental hay un psiquiatra, hay un psicólogo, hay una trabajadora social, hay un laborterapeuta en muchas unidades de salud mental. Bueno, en definitiva se va a hacer, lo único que se practica allí es psiquiatría biologicista, es decir, lo único que se hace allí con el paciente es darle fármacos. El psicólogo, la inmensa mayoría de los psicólogos lo que van a decirle al paciente es, oiga, ¿se está tomando usted bien la medicación que le manda el psiquiatra? Es decir, son muletas de apoyo del psiquiatra y la trabajadora social igual. Y es así, o sea, eh, eh, si sirve para algo, pues no sé si sirve para algo, Miguel Ángel. Yo lo que te puedo decir es que los pacientes que van a la unidad de salud mental, hoy les ponen el diagnóstico de esquizofrenia, mañana le ponen el diagnóstico de trastorno bipolar, cuando ya tienen los dos le dicen que eso es un trastorno esquizoafectivo, que no le explican al paciente, no le aclaran al paciente que eso es tener esquizofrenia y tener trastorno bipolar al mismo tiempo. Le dicen, no, lo suyo ya es un trastorno esquizoafectivo. Cuando vuelve la tercera vez le dicen, no, lo suyo es un trastorno límite de la personalidad. Es decir, para que la gente se dé cuenta de la merdé que es la psiquiatría actual, que tengan que hablen con los pacientes y vean que los pacientes acaban con 10 diagnósticos diferentes y se les van poniendo todos los tratamientos farmacológicos que supuestamente son específicos para esos trastornos que les van diagnosticando, que de específicos no tienen nada, absolutamente nada. No hay antipsicóticos. ¿Cómo va a haber antipsicóticos si no se sabe ni siquiera lo que es una psicosis? Si la definición de psicosis está en el aire. No hay antipsicóticos, hay tranquilizantes mayores, que era como se llamó el primero que se sintetizó, que era el Largactil. Y pocos años después el haloperidol. Hay tranquilizantes mayores, hay sustancias que dejan al sujeto medio cao, aplanado, sedado, llamadle como queráis. Y son tranquilizantes mayores. Eh, eh, hay antidepresivos, pero ¿qué es la depresión? Si nadie sabe lo que es una depresión. ¿Qué es una depresión? La melancolía que describieron los griegos. Por cierto, que los griegos hablaban de un desequilibrio, un desbalance de los cuatro humores fundamentales: el humor rojo, el humor amarillo, el humor blanco y el humor negro. El humor rojo la sangre, el humor blanco la Los linfa, remedios. el humor amarillo la bilis y el humor negro la melanina, ¿no? Era un desbalance de esos cuatro humores. Bueno, pues la teoría biologicista hoy sigue siendo exactamente la misma. Solo que en lugar de cuatro humores se supone que unos 100.000 neurotransmisores.
Y es un desbalance de unos supuestos 100.000 neurotransmisores, que es una hipótesis, que sigue siendo tan hipótesis como los cuatro humores de los griegos. Pero eso ahora te lo venden como si fuese científico. No es científico. No hay un solo marcador, no hay un solo marcador de ningún trastorno psiquiátrico. Para hablar de enfermedad, para hablar de enfermedad en medicina es necesario que haya un marcador de esa enfermedad, un marcador constatable de esa enfermedad, ya sea una alteración bioquímica, ya sea una alteración morfológica, ya sea una alteración del tipo que sea, pero tiene que haber un marcador fácilmente detectable que nos diga, sí, aquí hay una tuberculosis, sí, aquí hay una esclerosis en placas, sí, aquí hay lo que sea, pues yo qué sé, una fiebre reumática. Pero tiene que haber un marcador, algo físico, algo palpable que se adjunta en el informe clínico y dice, y el marcador es este. Pero en psiquiatría nadie pone un marcador en el informe clínico, porque no hay marcadores, son hipótesis. Y esto, bueno, yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, que la gente lo sepa. Bueno, la gente psiquiatrizada no solo lo sabe, lo sufre y lo aguanta toda la vida. Luego parece que, como bien dices, hay conflicto de intereses, es decir, que las multinacionales farmacéuticas, yo simplemente te pido que me lo constates o no, Bueno, al poner dinero. conflictos de intereses los hay seguro. Eso, Sí, a sí, ver, el que quiera saber si hay conflictos de intereses o no, no tiene más que meter en el buscador, en cualquier buscador de Internet, conflictos de interés y yo qué sé, y psiquiatría. Conflictos de interés y American Psychiatric Association. Conflictos de interés y DSM. Conflictos de interés y encontrarás una cantidad enorme de bibliografía, incluida bibliografía científica, que te dice que existen conflictos de interés, que te dicen que existen conflictos de interés. Yo traía por aquí un enlace de un buscador en el que en España, en España, el que quiera saber si hay conflictos de interés no tiene más que meter los grupos de investigación pública que hay en España, sufragados por los fondos públicos, ya sea por las universidades, ya sea por el gobierno directamente. No tiene más que meter Cibersan, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental en España, Cibersan, que agrupa 28 grupos de investigación sufragados por universidades o sufragados por el Instituto Carlos III, subvencionado dinero público, no tiene más que meter Cibersan y conflictos de interés. O analizar la página de Cibersan, que por cierto la están haciendo cada vez más difícil de que te enteres de lo que hay, ¿no? Pero bueno, cometer conflictos de interés y APA, o conflictos de interés y DSM, o conflictos de interés y psiquiatría, encontrarás miles de artículos, muchos de ellos científicos, de revistas científicas de prestigio, en los que te hablan de conflictos de interés claros. Me viene ahora a la mente el que ha publicado hace poco el British Medical Journal, en el que analizaba los posibles conflictos de interés entre los que hacen las guías clínicas los que hacen las guías clínicas de salud mental y de psiquiatría y resulta que el 90% de esas personas, que son en general es gente de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, el 90% están recibiendo emolumentos de las multinacionales farmacéuticas. O sea, que hay conflictos de interés, seguro, hasta tal punto bueno, que todas las organismos oficiales de control de la salud mental y de la psiquiatría de todos los países del mundo
pues elaboran también guías para luchar contra los conflictos de interés. O sea, que es una realidad como la copa de un pino. ¿Qué quieres que te diga? No sé si Sí, yo puede... modestamente yo lo había analizado precisamente porque en Estados Unidos el cine muchas veces hace esa labor de denuncia, ¿no? En películas Sí, como Amor y otras drogas, pues ves la típica comedia americana donde una chica muy guapa se enamora de un chico que es eso, lo que lo contrata la empresa Zoloft para vender la sertralina, bueno, lo que sea, la Pfizer o la Lilly, y entonces ahí ves los conflictos entre la Pfizer y la Lilly porque unos tienen que vender la fluoxetina, que es el Prozac, y otros tienen que vender la sertralina, que es el Zoloft. Claro, ella enferma, lo que pasa es que, claro, ahí sí, ella enferma de otra cosa, no es una enfermedad mental, ella enferma pues de un Parkinson, y entonces, claro, la película tiene un happy end, pero tiene ese componente de denuncia. Bueno, pues vamos a ver, tú trabajas para Zoloft y lo que tienes es que ir convenciendo por ahí en todos los congresos que se organizan por parte de las universidades, financiados por las sí. multinacionales, incluidas las chicas, digamos, de vida alegre y las mariscadas, como diríamos en España, ¿no? Que a las que tan aficionados son los sindicalistas, porque claro, te van a pagar para que vendas eso. O sea, te van a pagar para que digas todo lo que tiene esta persona se soluciona con fluoxetina. Y el otro dirá, no, no, todo lo que tiene esa persona se soluciona con Con sertralina. sertralina. Porque tú fíjate, bueno, lo sabes mejor que yo, que a partir del 85 hasta el 95, en 10 años, hubo una diarrea constante de grandes multinacionales que apostaron por sacar psicofármacos, evidentemente bajo una gran propaganda diciendo que lo curaban todo. Bueno, incluso se habla de usos cosméticos del Prozac y en Estados Unidos se anunciaban los fármacos como se anuncian aquí en España, pues se anuncian por televisión. Igual que se anuncian, claro, en la sociedad capitalista americana, pues igual que se anuncian eso, te anuncian pues eso, que puedes comprar un Kalashnikov de segunda mano que vale $40. O sea, es decir, en Estados Unidos se anuncia todo, desde las armas de fuego que tienes en cualquier tienda o tipo Walmart, y los fármacos, pues la gente como una seguridad social los compra donde se los puede pagar en cualquier sitio. Entonces, claro, tú lo has explicado, claro que hay conflictos de intereses. Lo que pasa es que en España tú eso solo preguntas a un psiquiatra y te va a decir que no. Te va a decir. Y otra pregunta que sí que te voy a decir yo ahora. Mira, Miguel Ángel, hasta tal punto hay conflictos de interés que todos los organismos públicos de todos los países desarrollados han elaborado normas para vigilar los conflictos de interés. Si no hubiese conflictos de interés, la FDA, el organismo americano que controla los fármacos, no habría elaborado guías para luchar contra los conflictos de interés. Si ha elaborado esas guías es que hay conflictos de interés. O sea, hay cosas que son de sentido común. Claro que hay conflictos de interés. Claro que hay conflictos de interés. Bueno, pero es que no es solo ya los fármacos, es la psiquiatrización. Es decir, es que la industria farmacéutica, no sé cómo decirlo, es que la APA, mira, tú metes conflictos de interés y APA y Asociación Americana de Psiquiatría en Google y verás la cantidad de información que te sale al respecto. Es decir, todo esto ha sido pues una deriva hacia el abismo que ha dado lugar pues a eso, sobre todo a que la mitad de la población la mitad de la población del mundo desarrollado esté psiquiatrizada, pero es que eso no tiene ningún sentido, no tiene, o sea, eso es una aberración. Y a mí lo que me llama la atención es que todo el mundo ha callado, casi todo el mundo ha callado, casi todo el mundo ha callado. Sí, bueno, dices es una aberración, pero es una aberración que entra dentro de un programa totalitario, casi orwelliano. Peter Gotch denunciaba que en Estados Unidos ahora, pues claro, cualquier chiquillo que no es capaz de resolver una situación vital típica, como que suspendió una asignatura o que lo dejó la novia o que discutió Se con le los padres, psiquiatriza, se le pues lo psiquiatriza. psiquiatriza y después, claro, el chaval se suicida y dice, no, hombre, no, claro, es que llegamos tarde con el antidepresivo. Pero nadie dice, no, no, es que es el antidepresivo lo que le genera un gran complejo de inferioridad que le lleva precisamente a un cambio metabólico, porque los fármacos inocuos no son, y es por Es eso el por lo que se suicida. antidepresivo y es el diagnóstico el que le lleva a un complejo de inferioridad tremendo. Claro. Porque claro, Sí, si a un chaval de 10 años los padres lo llevan al psiquiatra porque ha suspendido una asignatura, pues empieza la carrera de enfermo mental de la que no va a salir en toda la puñetera vida. sí, sí.
Los padres, yo me acuerdo en la que, bueno, yo ya estaba a punto de jubilarme, pero yo me acuerdo de, llegaban los padres a la sección de psiquiatría infantil exigiendo que se le diese al niño Concerta, que ellos sabían perfectamente que su hijo tenía un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y que le diesen el Concerta. Bueno, Bueno, sí, en España. Marino ha luchado mucho precisamente contra eso. Es decir, oye, una cosa es que una cosa son. Porque yo te iba a preguntar por eso. Si algo establece cualquier saber científico son identidades sintéticas. O sea, no hay un teorema de Pitágoras de izquierdas, ni de derechas, ni alto, ni bajo, ni... Bueno, salvo que caiga ya en la ideología queer y digas, no, hay que hacer un teorema de Pitágoras que sea de género. Claro, eso es una alucinación. El teorema de Pitágoras, pues, que no, además no lo descubrió Pitágoras, viene de muy atrás, pero bueno, Pitágoras y después sobre todo Euclides es quien lo formaliza. Pues, una verdad, una identidad sintética, ¿no? Como identidad sintética es que el agua está formado por dos moléculas de hidrógeno por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, si tú quieres tener una molécula de agua, ya sabes lo que hay ahí, H2O. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿es lo mismo? Porque una pregunta sé que es muy difícil, pero la gente lo confunde. ¿Es lo mismo enfermedad que trastorno? ¿Qué diferencia hay entre no, enfermedad y no, trastorno? no, 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 no. De alguna manera quise No solo del decirlo. ámbito de la psiquiatría, en cualquier ámbito. O sea, cuando alguien habla de una enfermedad, tendrá que hablar de algo que se pueda verificar o que se pueda palpar. Efectivamente, bueno, antes lo dije de alguna manera ya, es decir, todas las especialidades de la medicina, todas las especialidades de la medicina, eh, excepto la psiquiatría, bueno, posiblemente alguna más. En la enfermedad tiene que haber hoy, con los criterios para definir enfermedad, en la enfermedad hoy tiene que haber la capacidad de, para poder hablar de enfermedad, tenemos que tener tiene que haber un marcador, tiene que haber un dato objetivo y fácilmente objetivable que nos asegure que va a aparecer siempre en esa enfermedad. Ese dato, como decía antes, puede ser una alteración morfológica. Pues yo qué sé, que en el tejido del pulmón aparece una determinada lesión. O puede ser una alteración bioquímica. Pues yo qué sé, que en el análisis de sangre la urea aparece muy elevada. O puede ser eh, eh, histológica. Bueno, eso ya lo he dicho. Puede ser también eh, por una enfermedad infecciosa que aparezca por un determinado bacilo y que se detecta el bacilo en el tejido de esa persona. Es decir, tiene que haber una, una prueba, un dato constatable físicamente o químicamente o de imagen, porque puede ser una lesión que aparece en la radiografía o una lesión que aparece en el escáner. Es decir, tiene que haber un dato fácilmente objetivable que nos diga, sí, aparece el marcador, luego podemos diagnosticar la enfermedad. Y si no, ¿qué se diagnostica? Pues se inventa la palabra disorder, que significa desorden, que significa desorden, Y que se en, traduce por en, trastorno, ¿no? Efectivamente, que se traduce por trastorno y que en psiquiatría lo que tenemos son desórdenes. ¿Qué es un desorden? Esa es la consistencia de la psiquiatría. Esto es lo que tendríamos que tener, ser conscientes. Es decir, en la psiquiatría lo que tenemos en la psiquiatría lo que tenemos son personas que sufren. Y a eso se le puede llamar un desorden, un trastorno. Personas que sufren, pero no hay enfermedades. Entonces, toda la vaina esta de la psicofarmacologización, pues es perverso, porque es verdad que determinados psicofármacos en determinados momentos pueden ayudar a una persona a salir de una situación crítica aguda, pero de ahí a decir que son enfermedades para toda la vida y que hay que seguir tratándolas toda la vida, eso, bueno, eso, si ni siquiera me puede usted demostrar que son enfermedades, ¿cómo me dice que son para toda la vida? Si son desórdenes, ¿cómo me dice que usted que son para toda la vida? Si tiene un desorden el chiquillo, pues vamos a ver qué problemas tiene el chiquillo, ¿no? Y no le dé usted anfetaminas para toda la vida, que luego cuando tiene 16 años el chiquillo, cuando tiene 18, hay que darle antipsicóticos porque ya no es un trastorno de déficit de atención, es una esquizofrenia. Hombre, no me toque usted las narices. Esta es la situación de la psiquiatría actual. Sí, sí, sí.
Gravísima, gravísima. Y además, bueno, ya, yo tengo la esperanza, como ya las autoridades sanitarias se han dado cuenta de que esto es insostenible, las autoridades sanitarias se han dado cuenta de que esto es insostenible. Entonces, esto va a cambiar. Ahora todo el mundo se callará otra vez y todo el mundo no sé qué y a buscar otro modelo. Afortunadamente. Ya existen. Bueno, yo te iba a preguntar por eso. Sé que existen otros modelos, por ejemplo, en Laponia, ¿no? En algunos países nórdicos, pues hay zonas donde se opera con el modelo biologicista, pero también se opera con otros modelos distintos, incluso para tratar Bueno, a los si chicos. yo no estoy mal informado, Miguel Ángel, en Laponia se operaba con un modelo distinto, pero se cerró. En Laponia Occidental, Eso. una provincia de Finlandia de 80.000 habitantes, se ensayó un modelo asistencial en el que estaba Seikula y otros profesionales. Bueno, ese modelo asistencial consistía básicamente en que, básicamente era que en lugar de, cuando surgía una psicosis, en lugar de llevar esa psicosis a, a, a los dispositivos psiquiátricos, fuese una unidad de salud mental, fuese una unidad de hospitalización de agudos, en lugar de llevar la psicosis a los dispositivos psiquiátricos, era el dispositivo psiquiátrico el que se movía al Eso. ambiente al medio ambiente donde se había producido esa nueva psicosis, ¿no? Y entonces allí la trataban pues de una manera holística, de una manera global, escuchaban al paciente, escuchaban a la familia, escuchaban a los amigos del paciente, escuchaban a los compañeros de trabajo del paciente, es decir, hacían una asistencia a la persona y no al diagnóstico y, bueno, los resultados fueron espectaculares porque el 80% de los pacientes con psicosis a los pocos meses se habían reincorporado a su vida normal, a su vida laboral o estudiantil normal, a su vida profesional normal y además en un tanto por ciento muy alto, pues también el 70 o el 80% no había sido necesario utilizar medicación, bastaba con el, con el, con la asistencia que se le daba, la asistencia de apoyo a la persona, ¿no? Pero curiosamente, pasados 15 o 20 años, eso se cerró. En Finlandia ya no existe eso, ya no existe. Lo que existe ahora es que algunos de los profesionales que trabajaron allí intentan, bueno, tratan los resultados positivos que obtuvieron allí, tratan de ir enseñándoselos a profesionales para que los ejerzan ellos en su manera de, hacer el trabajo. Pero no hay ninguna institución pública que haya copiado aquel sistema y que lo siga ejerciendo. Claro. O Ujú. sea que en ese sentido, pues también se hizo fracasar. Yo creo que ahí detrás de eso está la industria farmacéutica, por supuesto. Claro, y por eso yo te preguntaba si existen en España ahora otros modelos distintos de psiquiatría, ¿no? Y además, algo también que a mí me interesa, en los centros de salud mental, como tú habías dicho, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay asistentes sociales. Yo conozco incluso por razones familiares enfermeras que trabajan, pues sobre todo con toxicómanos, ¿no? Que lo que se pretende es que dejen la adicción al alcohol o la cocaína, la heroína y que tomen un tratamiento farmacológico controlado, porque se pretende que oye, pues, mejor sería tomar un antidepresivo que no estar enganchado a la cocaína o al alcohol o demás, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, bueno, ¿qué papel juegan los psicólogos? O sea, ¿juegan un papel real efectivo cuando a veces te dan consultas cada 6 meses, cuando tendrían que ser semanales, porque evidentemente faltan medios? ¿O son solamente una especie de lavado de cara para poder hablar de interdisciplinaridad, donde la palabra interdisciplinaridad parece que acoge teóricamente de manera armónica a psicólogos y psiquiatras, pero después unos son los que mandan y otros son los que obedecen? Digo, los centros de salud mental de tipo ambulatorio. ¿Hay otros modelos o no los hay? Yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo cuando era jefe de servicio en el Complejo Asistencial Universitario de León, yo veía el trabajo que hacían los psicólogos. Claro, ver a un paciente, que un psicólogo vea a un paciente 20 o 30 minutos cada 3 meses,
A mí aquello me parecía tirar el dinero por el váter. Yo les dije a los psicólogos, si os comprometéis a hacer psicoterapia, yo me comprometo a que el gerente os, en lugar de tener que ver 20 pacientes al día, que veáis solo 5 o 6 pacientes al día, pero le hacéis psicoterapia. Y una psicoterapia programada. Y una psicoterapia con unos objetivos. Yo creo que teníamos 16 psicólogos en aquel momento en el servicio, aproximadamente. No estoy seguro de la cifra. 16, sí, 16 o 17. Ninguno accedió a hacer psicoterapia. La hacían luego en su casa, supuestamente la hacían luego en su consulta privada, pero allí no la hacía nadie, ninguno. Y de todos modos, si hubiesen dicho que sí, sospecho que nos lo iban a impedir. Ya. Lo cual quiere decir, Es decir, es que son muchos no sé cómo decirte. Eh, bueno, ya está. Con eso lo dejo ahí. Pero lo que quiero decir es que no es solo un problema individual o personal de cada profesional. Es que luego el sistema es complicado. Y oponerte a todo el sistema, tienes muchas rifas de que salgas quemado en el intento. No sé si me explico. sí, sí, te explicas muy bien. O sea, que el psiquiatra que dijera, yo no pretendo eso, dopar a la gente o quisiera atender al día a 4 pacientes, sino a 20 desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a 20 minutos, que en 20 minutos, ¿qué biografía vas a escuchar? No, no. Claro, Cuénteme usted sus síntomas. Bueno, pues el paciente se ve obligado a inventarse los síntomas y al inventárselos ya se los cree, al creérselo ya los somatiza, pero eso ya está en Aristóteles, ¿no? Es que somos lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, claro, digamos que es un bucle, bueno, es un bucle terrible, terrible por lo que tú comentas, ¿no? Y como además hoy día hay una superabundancia de fármacos, pues nada. Sí, yo te voy a decir que, bueno, en ese sentido, es mejorable entonces el sistema psiquiátrico español, ¿eh? sí, sí, es Es mejorable, sí. mejorable en cuanto a eso que se llama salud mental. Es más, yo creo que la pregunta que te tendría que hacer es, ¿la palabra salud mental tiene algún sentido? Porque ¿la mente qué es? ¿Alguien sabe lo que es la mente? Yo como filósofo estudio las teorías clásicas del alma, ¿no? Platón, Aristóteles, San Agustín. O sea, la mente no es una sustancia. Todos suponemos que, si vamos a la definición del diccionario, es un conjunto de funciones del cuerpo, donde el cerebro es la parte más principal, pero el cerebro, como todos sabemos, está conectado con el sistema digestivo, con el sistema circulatorio, con el sistema inmunitario, con un montón de subsistemas. Entonces, claro, hay que tener una visión más interconectada. Tú lo llamas holista, nosotros diríamos más interconectada, discontinuista hasta cierto punto, claro, porque si todo está, en filosofía decimos, si todo está mezclado con todo, y eso lo establece Platón, el primero en el sofista, si todo está mezclado con todo, es imposible conocer nada. En español tenemos una expresión muy coloquial que es, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Bueno, a lo mejor la velocidad, si es que a un niño le han maltratado, pues sí tiene que ver con el tocino de que ese niño desarrolle una neurosis. Ahora, si el psiquiatra dice, no, no me cuente usted su vida, y yo lo que quiero es que usted me cuente unos síntomas para para farmacologizarlo. Claro, eso es convertir la psiquiatría pues, en un campo de exterminio tipo Auschwitz. O sea, es convertir. Entonces yo te pregunto, ¿hay maneras de mejorar el sistema ahora en España? Sí, hay maneras, yo creo, sí, 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 hay maneras. Y la manera, lejos de lo que dice todo el mundo, no es seguir aumentando los dispositivos psiquiátricos, porque seguir aumentando los dispositivos psiquiátricos para hacer lo que estamos haciendo es seguir psiquiatrizando y cronificando, no solo psiquiatrizar, es cronificar a más personas para toda la vida. O sea, que el aumentar los dispositivos psiquiátricos no es en principio la solución adecuada, que es lo que se le ocurre a todo el mundo. No, pues hay que poner más psiquiatras, hay que poner más psicólogos. ¿Eh? No, 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 no porque así vamos a ir cada vez peor. Pero sí que hay maneras por ejemplo, cambiando la legislación. Pero ¿cómo es posible que aquí tengamos la legislación de ingresos psiquiátricos involuntarios, es decir, la legislación de ingresos psiquiátricos forzosos, siga siendo la de la época de Napoleón de finales del 19? Perdón, de finales
del 18. ¿Cómo es posible que aquí, entre un juez y un psiquiatra en urgencias, se lo coman, ellos se lo comen, ellos se lo guisan y ellos ingresan a los pacientes involuntariamente 15 días, un mes, 6 meses, 2 años, eh, cuando todos los países de Europa ya han puesto una serie bueno, en gran parte de los países de Europa un ingreso involuntario no puede durar más de 72 horas, no puede durar más de 72 horas. Y para prorrogar esas 72 horas tiene que haber una justificación clara para un comité de seguimiento. Hay un comité de seguimiento de ese ingreso involuntario y si ese comité de seguimiento, que no son el juez y el psiquiatra exclusivamente, sino una serie de personas que velan por los derechos de ese paciente, dicen no está admitido la prolongación del ingreso psiquiátrico involuntario, o sea que dele usted el alta. Aquí no. Aquí entre un juez y un psiquiatra pueden tener a un paciente ingresado involuntariamente meses, meses. Y durante esos meses están violando todos los derechos fundamentales de esa persona. Derecho a la información, derecho a, al pensamiento. A un paciente que ingresa involuntariamente se le quita la Biblia. No, es que eso favorece los delirios. Bueno, o sea, claro que hay maneras de mejorarlo. Países como Inglaterra, donde los derechos sociales tienen un poco más de importancia que aquí, tienen un sistema de ingresos involuntarios bastante más racional y bastante más humanista y con muchas menos violaciones de los derechos fundamentales que lo que pasa en España. ¿A quién le preocupa eso? No lo sé. No lo sé. Pero sí que hay maneras. Sobre todo cambiar la legislación. Cambiar la legislación. Sí, yo te iba a preguntar también, aunque esto es colateral a esto, ¿qué relación, si es que es perversa, puede haber entre la psiquiatría y el marco legislativo? Porque también, evidentemente, el rol de enfermo también se aprende. Entonces hay mucha gente que a través de un psiquiatra de prestigio, lo de prestigio lo digo entre comillas, consigue ganar juicios para que le den una pensión no contributiva. ¿Eh? Gente que ha estado en la cárcel, gente que Y peor es todavía. politoxicómana pero que no quiere rehabilitarse. Sí, Oye, sí. yo, bueno, vale, ¿ser heroinómano es una enfermedad o es un vicio? Claro, entonces, vale, sí, comenzó siendo un vicio, después se convirtió en enfermedad. ¿Dónde está la dialéctica ahí? Si es una dialéctica circularista? Porque evidentemente un juez, que generalmente la gente de derecho, pues son gente expertas en estructuras formales, porque las leyes son estructuras formales creados culturalmente, evidentemente. No hay un derecho natural, salvo para que crea pues, en un espiritualismo creacionista. El derecho siempre es un derecho positivo, surge siempre dentro de un marco histórico. ¿Eh? Aunque sea el derecho ligado al derecho romano, siempre hay un marco histórico aunque tenga 2000 años. Entonces, claro, si un juez dice, no, pues esta persona no está para trabajar porque tal psiquiatra que tiene mucho prestigio dice que esta persona no está para trabajar. Entonces, claro, tú mismo comentabas algunas veces en tus programas que antes un diagnóstico de esquizofrenia era un diagnóstico de muerte en vida. Además llama mucho la atención que muchos diagnósticos se producen precisamente en la última adolescencia o en la primera etapa de juventud. Sí. Cuando alguien tiene que tomar decisiones sobre su trabajo, cuando tiene que independizarse de los padres, cuando viene de la mili, cuando tiene que, bueno, pues si es heterosexual, tendrá que realizarse heterosexualmente, no va a estar masturbándose toda la vida y tiene que buscarse, eso, adaptarse a la realidad, lo que llamamos adaptarse a las contingencias, como diría un conductista. Y claro, ¿qué suponía, por ejemplo, tradicionalmente? Bueno, ¿y qué supone todavía que alguien diga taxativamente a unos padres que no saben nada del tema? Oiga, tu hijo tiene 24 años, será muy inteligente, tiene una carrera o tiene... Pero mire, tiene esto. Y claro, la gente se lo cree. Por eso, porque claro, parten del principio de enfermedad y además de enfermedad irreversible. Que Y tú tanto que puedes se lo tener... cree. Y además enfermedad irreversible y además enfermedad que te demencia. Todo sin probar. Enfermedad que si se repiten los brotes te va a dejar demenciado. Todo mentira. Ya, ya. Sí, porque el estigma está ahí. Cualquier persona tiene 4 veces al año gripe y no por eso va con una etiqueta en la frente de la calle diciendo, cuidado que yo soy griposo y mato. Pero la gente además en España asocia enfermedad mental, pues ya un pseudo concepto, o trastorno mental, con peligrosidad social. Cuando Claro. si analizamos la historia,
O todos Sí, somos enfermos mentales, que es lo que digo. Bueno, la tesis de José María Álvarez, generalmente de los lacanianos, es que es más digno utilizar la palabra loco que la palabra esquizofrénico, porque locos estamos todos, en el sentido de que la locura no es más que un mecanismo de defensa frente a las agresiones de la realidad. Ahora, ponerle a uno la etiqueta de esquizofrénico, ¿qué supone? Te lo pregunto como si no lo supiera, pero quiero que lo expliques un poquitín para los pacientes, ¿no? ¿Y qué papel juegan ahí también las estructuras pues mira, jurídicas? supone que cuando el psiquiatra Y el juez, en su el psiquiatra es el que pone el diagnóstico. Bueno, al juez llega después. Cuando el psiquiatra está viendo a ese chaval, con o sin los padres, cuando está viendo a ese chaval y piensa, uy, esto es una esquizofrenia, ya deja de mirar para el chaval. Si están los padres, ya mira solo para los padres, y si no están los padres, manda pasar a los padres e ignorando completamente ya a ese chaval, le dice a los padres, su hijo lo que tiene es una enfermedad muy grave que se llama esquizofrenia. Y esté él delante o no esté delante, porque eso ya no le importa, esté él delante o no esté delante, le dice a los padres, no sé lo que su hijo parece ser que estaba estudiando, olvídense de que siga estudiando, no va a poder estudiar, no va a poder hacer ninguna carrera, posiblemente no pueda trabajar, vayan pidiendo ustedes ayudas sociales por enfermedad mental, vayan pidiendo la pensión de la que tú hablas, vayan pidiendo esas pensiones no contributivas, porque su hijo no se va a valer para nada en la vida por sí mismo y tendrán que cuidarlos ustedes toda la vida. Y la única manera de que pueda vivir de una forma razonablemente tranquila, dependiendo de ustedes, porque va a ser un dependiente toda la vida, es que se tome esta medicación toda la vida. Y con eso a lo mejor se consigue que las crisis no sean muy frecuentes y que no se demencie. Eso es lo que ocurre cuando a un chaval de 18 años o una chavala de 18 años le diagnostican una esquizofrenia. Que el psiquiatra ya deja de mirar para él porque ya no es una persona, es un objeto, se dirige a los padres quedan acojonados, se van para casa con una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento y están acojonados ya para toda la vida. ¿Y qué se ha producido? Pues se ha producido la anulación de una persona, en principio de por vida, que eso es lo que intentamos en Nueva Psiquiatría, en los grupos de Nueva Psiquiatría, revertir esa situación. sí, claro, tú dices, los padres Intentar, se creen que tienen claro una que bomba de relojería en casa. se Se creen a creen pies eso. juntillas que tienen una bomba de relojería y se creen a pies juntillas que el chico tiene que tomar esa medicación, le guste o no le guste. Y el juez también se lo creerá, claro. El Pregunto. juez, si ha habido una necesidad de intervenir por un ingreso involuntario, si ha habido necesidad de que intervenga el juez también se lo va a querer. Pero, Miguel Ángel, ¿cómo no se lo va a creer el juez si yo estuve durante 20 años, o perdón, 40 años en un servicio de psiquiatría en los que cuando llegaba el juez a ver a un paciente que había ingresado involuntariamente, el paciente estaba en la cama achorrado de medicamentos, no digo en coma, pero en sueño profundo, porque le habían puesto tal cantidad de medicación que el juez no podía hablar para nada con el paciente y autorizaba el ingreso. El juez y el forense. El juez iba con el forense y le decía, sí, 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 está justificado el ingreso. El forense la historia clínica y decía, sí, sí, está justificado el ingreso. Yo jamás he visto, yo jamás he visto, bueno, sí, conozco algún caso de algún juez pero recuerdo un caso de un juez que rechazó un ingreso involuntario, que dijo que no estaba para ingresar involuntariamente. Es decir, el juez el juez es otro, ¿qué me vas a decir? En fin, no me quiero meter con los jueces. Ya, pero bueno, el juez es el que puede dar o no dar El juez lo da causa siempre. para una pensión, digamos, de por vida. El juez lo da siempre. No, para una pensión no hace falta el juez. Para que te den una pensión no contributiva, basta con que intervenga los servicios sociales. Sí. Ya. Sí, sí, o sea que se anula a la persona y no se la rehabilita. Bueno, eso es lo que pasa cuando a un chaval le diagnostican esquizofrenia. Cuando le diagnostican trastorno bipolar no es tan grave, no es tan grave, porque no pende la espada de Damocles de la demencia. Es un poco menos grave, pero es casi igual de grave. Y esto es con lo que estamos intentando luchar en Nueva Psiquiatría, con Bueno, esas por eso te voy a personas. preguntar yo, bueno, por Tenemos tus que ir trabajos. Te voy a terminando. preguntar por tus trabajos, vamos a ir ahí terminando.
tú has trabajado mucho ese tema. ¿Qué relaciones has encontrado tú entre mística, melancolía, PMD? Ahora vas a explicarme qué es PMD y el mundo de las epilepsias. Que nadie negará que las epilepsias sí son enfermedades. Eso explícalo a la gente tú. Decir, porque claro, una pregunta que como filósofo yo me hago es ¿qué diferencia hay entre la neurología, tiene su propia traducción y es una disciplina médica distinta, de la psiquiatría? O sea, tú vas por la calle y ves dentistas, traumatólogos. Vas a un traumatólogo, pues poco importa la causa. Si tienes una fractura abierta de fémur, tiene una fractura abierta de fémur. Poco sea que te cayeras cazando o caminando por la calle. Una fractura o una rotura de cadera, por ejemplo, como muchas cuestiones. Sin embargo, el neurólogo parece que sí, que la neurología trabaja sobre el sistema nervioso. La psiquiatría no sabemos sobre lo que trabaja, porque es No un sabemos con lo neurologista. que... No lo La sabemos sobre qué psiquiatría no trabaja, sabemos con lo que porque no hay trabaja. marcadores de nada biológicos, no No, hay no. relatores de nada, decimos nosotros en filosofía, no hay relatores. O sea, tú con un microscopio ves una bacteria. Sin microscopio, claro, no la ves, pero cuando se inventó el microscopio ya se pudo determinar esto es bacteria o esto es virus, ¿no? Por eso suele decir, bueno, la medicina empieza con, pues eso, con Cajal, con Claude Bernard, con Pasteur. Bueno, pues en este caso, un Alzheimer es una enfermedad, ¿no? Sí, Ahora, una esquizofrenia es una enfermedad, un brote psicótico es una enfermedad. no. Ahí está. Una esquizofrenia no es una enfermedad. Una esquizofrenia es una hipótesis que elaboró tal Bloiler en el año 1912, que tenía unos criterios diagnósticos muy concretos de síntomas primarios, que luego en 1980 el DSM-3 se lo pasó por el forro de las narices esos criterios diagnósticos y puso los que a él le dio la gana, mucho más suaves y mucho más amplios, con lo cual el diagnóstico de esquizofrenia se multiplicó por 20, pero sigue siendo una hipótesis. No se ha encontrado ningún marcador de la esquizofrenia. Bien, bien. Yo es lo que Lo quería. único, no sé cuál era la pregunta exacta. Sí, pero bueno, como la epilepsia sí es una enfermedad La neurológica. epilepsia tiene un marcador, que es el trazado electroencefalográfico. Sí, Es sí. decir, en la crisis epiléptica te registran la actividad del cerebro y en determinada área del cerebro aparece una descarga eléctrica, aparece una hipersincronía neuronal, aparece un conjunto de neuronas que se sincronizan todas al mismo tiempo para producir ese ataque epiléptico, Bueno, sea entonces, parcial o sea generalizado. ¿y qué relación hay con bueno, qué relación hay entre mística y melancolía, mística y Bueno, epilepsia, ya vamos sin tiempo, PMD? pero la epilepsia, el misticismo y la psicosis maníaco-depresiva, la melancolía y la manía de los griegos son son tres, son tres maneras de ver una misma fenomenología. Fíjate, es que esto nos llevaría otra hora, pero de hecho, para los griegos, la epilepsia cuando afectaba al cuerpo producía ataques epilépticos, pero cuando afectaba a la psique producía melancolía o manía. Es decir, era el mismo concepto, epilepsia y melancolía y manía. Y, y los místicos y los éxtasis que describe Platón y que describen muchos autores griegos, pues, pues, eh, pues son exactamente, o sea, en las mismas vivencias que le ocurren al paciente psiquiátrico con una psicosis o con síntomas no psicóticos. Es lo mismo, esos mismos síntomas, esas mismas experiencias, esas mismas vivencias se pueden llamar síntomas psiquiátricos, solo que en los síntomas psiquiátricos no hay un marcador, no hay un electroencefalograma que te diga, ah, pues está produciendo esta descarga. Pero lo que describen los epileptólogos, los neurólogos especializados en epilepsia, en las crisis epilépticas parciales es exactamente lo mismo que describen los psiquiatras en toda su psicopatología. Todas las manifestaciones o todas las vivencias que aparecen en la psicopatología pueden aparecer en crisis epilépticas parciales. Todas, todas. Y además con las mismas características fenomenológicas. Y eso mismo es lo que describen los teólogos
como vivencias místicas extraordinarias. O sea, son tres maneras de concebir una misma fenomenología. ¿Y por qué le llamo yo Hiperia? Y con esto terminamos, porque si no podemos estar esta mañana. ¿Por qué le llamo yo Hiperia? Porque, porque esas vivencias que se producen y que cada una de esas tres especialidades, esas tres profesiones le llama de manera distinta, esas vivencias son las que han dado lugar a los logros más sobresalientes, a los logros más acabados de la humanidad. Porque si tú revisas, revisas la biografía de las personas extraordinarias, lo que encuentras en su biografía, en sus obras, de lo que dejan constancia es de que han tenido vivencias de ese tipo. Es igual que le llames místicas, que le llames psicopatológicas o psiquiátricas o que le llames epilépticas. Las obras de literatura más excelsas, las obras de pintura más excelsas, las, las, eh, los, 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 los logros filosóficos más excelsos eh, se han dado en personas que tenían ese tipo de vivencias. Se llamen epilépticas, se llamen psiquiátricas o se llamen místicas. Sí, pero bueno, la epilepsia sí es una enfermedad. Tú revisa todo lo que hayas leído de los filósofos, de los artistas, de los literatos, de los poetas, de los pintores, los más geniales de todos ellos han tenido vivencias de ese tipo y las registran en su obra. Y ya se preguntaba Aristóteles, ¿por qué narices, en el famoso problema 30, ¿no? ¿Por qué narices todos los que han sido expertos en política, en ciencias, en filosofía, en las artes, ¿por qué narices todos ellos han sido melancólicos? Y algunos hasta tal punto que hasta tal punto estaban afectados por el exceso de bilis negra, no recuerdo ahora cómo termina la frase, pero viene a decir, sí, y algunos hasta tal punto que tenían una franca enfermedad melancólica por exceso de bilis negra. Sí, bueno, los humores. Es decir, y recuerda que la bilis negra cuando ataca al cuerpo da epilepsia, cuando ataca al espíritu da melancolía. Es decir, entonces yo planteo la hipótesis de la hiperia en el sentido de, bueno, ¿y por qué no vamos a concebir que lo que le pasa a esas personas no es patológico, es fisiológico? Y cuando yo me hice esa lucubración, empecé a revisar la epilepsia a fondo y me he encontrado con que la epilepsia es una palabra multisémica que no siempre significa enfermedad. Epilepsia no siempre significa enfermedad. Epilepsia es un modo de funcionar de nuestro... Bueno, en fin, fui encontrando pruebas neurocientíficas de neurólogos y de epileptólogos que decían lo mismo que yo o que dicen lo mismo que yo. Pues en la epilepsia puede haber una parte que sea patológica, pero desde luego hay una parte inicial que parece completamente fisiológica. El aprendizaje es resumiéndolo mucho, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando. El aprendizaje es un fenómeno epileptiforme del cerebro. Es decir, aprendemos gracias a un mecanismo epiléptico de nuestro cerebro. Bueno, entonces yo digo, pues para llamarle epilepsia, a esa parte fisiológica llamémosle hiperia. Hiperia que quiere decir excesividad, exceso de descarga neuronal, exceso de vivencia, exceso de lo que sea, pero no le llamemos epilepsia porque se confunde con una enfermedad. Esa es la teoría esa es la hipótesis de la hiperia.
Pero bueno, Que tú bueno, estudiaste el caso de San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz con criterios actuales habría sido un depresivo, un melancólico, por sí, ejemplo. sí, sí, Sin sí, embargo, sí. ¿él en qué lo convierte? Lo convierte en su obra clave, ¿no? Explica Sí, un sí. poquitito ese proceso. Con eso vamos a ir Pero cerrando. San Juan de la Cruz, O Santa Teresa, vamos. multitud de místicos, multitud de literatos, multitud de Platón, las locuras, distintos tipos de locura de Platón, lo describe muy bien todo esto. No me acuerdo cuál es el diálogo donde describe los distintos tipos de locura. Y hay locuras que para Platón son completamente normales y deseables. La locura que envían los dioses. Sí, la locura lúcida. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pues yo creo que ha Yo sido creo que ya muy... nos hemos extendido demasiado. Bueno, bueno, no, ya sé que tú no querías extenderte tanto. Bueno, pues yo creo que te agradezco mucho tu presencia en la Escuela de Filosofía de Oviedo a través de este teatro crítico. Como sabes, tampoco voy a negarlo yo hace poco pues, intenté abordar el problema de las neurosis, que es un concepto que ha desaparecido prácticamente de los manuales de psiquiatría. Se considera periclitado y que se considera que lo científico es lo que esté ahora en el DSM-4 y DSM-5. Y evidentemente en la sociedad española, claro, mal de muchos, consuelo de necios, porque también pasa en otras sociedades, está hipermedicada, ya no digamos en ancianos, sino que hoy día ya la adolescencia, y eso no lo has denunciado tú solo, está denunciando muchos psicólogos, hoy día se amenaza. Además es que lo grave de todo es que la falsa conciencia, la ideología, porque en el fondo es una ideología, bueno, yo aquí en Oviedo lo vivió hace poco Mariano Pérez, hace unos años, que tenía que ir a dar una conferencia pues al sur, no sé si a Cádiz, y no le quisieron recibir porque los padres estaban convencidos de que negar la enfermedad era negar un servicio sanitario a sus hijos porque estaban convencidos o querían estar convencidos de que el TDAH es una enfermedad. ¿eh? No te Una digo que enfermedad y entonces venían, el padre no se te le digo que los responsabiliza. padres venían exigiendo ya la anfetamina. Mi hijo tiene un TDAH porque lo sé yo y usted tiene que darle la anfetamina, el Concerta, que se llamaba aquí Sí, el nombre comercial, el sí, metilfenidato. Usted tiene que darle la anfetamina, o sea, sí, bueno, bueno, hoy día la literatura sobre el problema de salud mental en España está aumentando porque tanto psicólogos como psiquiatras con conciencia como tú están dándose cuenta de que estamos en una auténtica epidemia, entendiendo por epidemia, pues, bueno, y además a partir de la pandemia las crisis de ansiedad se han multiplicado porque, claro, la gente estaba en casa, desinformada, y si para algo está preparado el cuerpo humano como mamífero es para sentir miedo, y el miedo implica o lucha o huida. bueno, y lo que tenemos en psiquiatría es una pandemia, ¿eh? Porque si quitas el continente africano, si quitas el continente africano, que hasta ahora se estaba librando de los psicofármacos, el resto del globo terráqueo es una pandemia psiquiátrica, Sí, sí, generada por los propios psiquiatras, claro. Y por los generada intereses que y generada por los intereses que están efectivamente, detrás, efectivamente. evidentemente, evidentemente. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que hoy día yo lo he visto como profesor. Bueno, una profesión muy estresante, por decirlo en términos clásicos, neurotizante es profesor. Este es un Mm. profesor, se suponía que era una persona de prestigio que estaba ahí porque dominaba unos conocimientos y estaba para transmitir conocimientos. Ahora en España, y eso han entrado todos los partidos políticos en liza, no se puede culpar a uno más que otro, unos por intereses nacionalistas y otros porque quieren acabar con España, pues claro, yo estoy ahí para explicar matemáticas o física o química o historia de la filosofía, no para hacer de coaching de un adolescente que tiene un montón de trastornos, pero claro, después nadie ¿qué pasa ahí? Pues sí, pues a lo mejor el padre se ha divorciado, la madre lo ha dejado solo, el padre le pega a la madre. ¿Cómo eso no va a afectar al funcionamiento mental de un chaquillo? Claro que afecta, pero la vía fácil es o medicarlo o dárselo todo hecho y regalarle el aprobado. Y claro, ahora ves gente que llega a los 20 años, bueno, tú sabes, una de las mayores epidemias ahora es el trastorno límite de personalidad. Un Mm. trastorno tremendamente, sobre todo se está dando, sobre todo mucho en chicas. ¿eh? Claro, hemos pasado de la España donde uno supuestamente se casaba virgen y se encontraba a lo mejor que aquello funcionaba o no funcionaba, a que ahora hay críos que con 14 años ya han tenido todo tipo de experiencias sexuales o todo tipo de experiencias con drogas. Es que es más, hubo una época en España que fumar porros hasta era bien visto por los políticos. Mm, mm. Fumar porros y de ahí pasar a otras cosas. Como si, pues claro.
muchos abogamos, bueno, pues un psicólogo no puede estudiar al ser humano al margen del cuerpo, pero un psiquiatra no puede trabajar con el cuerpo o con el cerebro pasando absolutamente de la biografía de De esa la persona. ¿Dónde biografía está del la sujeto, biografía? claro, Porque lo que claro. enferma no es un cerebro, lo que enferma, entre comillas, es la persona. O sea, Es lo la que se persona, trastorna es la efectivamente. persona, tu biografía. ¿Cuánta gente, pues, no es capaz de encontrar su primer trabajo? O no es capaz de adaptarse a ningún trabajo. Y bueno, pues claro, una de las mayores epidemias hoy día es el trastorno límite y por supuesto los cuadros de depresión que se llaman de una manera muy grosera depresión reactiva. Bueno, ¿qué es eso de la depresión reactiva? Claro, todos reaccionamos frente a la realidad. Entonces yo te agradezco mucho la exposición tuya, ha sido muy clara, Javier, y yo creo que bueno, se va a sumar al acervo de los que Bueno, estamos trabajando en estos espero que cuestiones. sea de utilidad para los que nos escuchan, para los que la escuchen. Y yo lo que quiero es daros las gracias a vosotros, No, hombre, a la gracias Fundación. a ti por todo lo que estás haciendo. Además, una cosa que no te he preguntado, puedes explicarlo si quieres, es, tú trabajas en Nueva Psiquiatría, fuiste fundador, ¿qué son los GAT? Explica el concepto de GAT. ¿Cómo Bueno, pues trabajas son, tú? sí, ya lo he explicado de alguna manera. Son grupos en los que entre todos los que formamos parte del grupo, intentamos crear una relación, una determinada relación que por sí misma esa relación sea una relación de ayuda, sea una relación que nos ayude a entender mejor lo que nos está pasando y a trabajarlo de otra manera y a de ese modo ir poco a poco empoderándonos de nuestra situación y no dejarla en manos de los especialistas de la salud mental o de la psiquiatría, sino ir haciéndonos cargo nosotros de nuestro problema e ir al hacerlo en común, ir cayendo en la cuenta de cuál es nuestra problemática, lo que nos está creando ese sufrimiento o ese malestar psíquico para aprender a manejarlo de otra manera y no dejarlo en manos de la psiquiatría, que lo único que hace es cronificarlo y perpetuarlo. Es intentar establecer relaciones de ayuda entre todos los miembros del grupo Sí. y que Relación de esa grupo, relación tipo de ayuda terapia te de permita grupo, donde salir no se juzgue y se y escucha. eso es, eso es. Bueno, esa relación de ayuda tiene unas características determinadas que tiene que ser empática, tiene que haber empatía, tiene que haber respeto, tiene que haber autenticidad. Mm, y si todos los miembros del grupo van eh, cumpliendo esas normas, al final es una relación de ayuda que te permite ir superando problemas que hasta entonces no había superado y que la psiquiatría lo único que ha hecho es cronificarlos, incluso agravarlos. Sí, esos son los GATS. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu atención, por tu amabilidad, por tus explicaciones. El tema de la mística y de la depresión es un tema, bueno, importante, importante, la relación entre mística y depresión, Sí, ¿eh? sí. Porque evidentemente un San Juan de la Cruz no acabó suicidándose, que parece que es el destino nefasto de cualquier, digamos, depresión que curse con delirio ya de ruina, delirio psicótico. Y sin embargo, pues lo que tú has dicho está ya en la obra de Aristóteles, ¿no? Que Sí, la sí. frontera entre normalidad y anormalidad es una frontera política, eso lo explica muy bien Foucault. En la Edad Media, pues sí, habría locos, entre comillas, pero no había manicomios. Y en el siglo XVIII es cuando surgen las famosas lettres de cachet, por las cuales un noble podía dar, bueno, ahí está la novela del Conde de Montecristo, ¿no? Podía decir, pues a este individuo hay que encerrarlo, aunque fuera por razones políticas, ¿no? O a este hermano hay que invalidarlo para heredar, ¿no? Eso es algo tan antiguo pues, como la lucha entre Caín y Abel, ¿no? Entonces el concepto de enfermedad es un concepto que hoy día está Miguel Ángel, llevamos hora y media. muy impuesto en la sociedad y hay que seguir luchando contra él. Pues oye, muchas gracias, Javier, un fuerte y cariñoso abrazo y Igualmente, muchas gracias por tus enseñanzas. Bueno, pues ahora ya igualmente, Miguel corta y ya Ángel. nos dirá Iván Gracias. si ha quedado bien. Venga, muchas Gracias. gracias.